Liliana, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Alain, buenos días. ¿Cómo estás? Julián Giraldo. Buenos días, mi hermano. René Celaya, buenos días. Amén. Qué especial, gracias. Henry Procel, bienvenido, buenos días. Connie, muy buenos días. Familia Méndez, toda la familia Méndez. Catalina Restrepo, buenos días. Bien, Alain, muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Flor Ángela Caicedo, buenos días. Supongo que está don Eurípides ahí también. Buenos días, Juli, ¿cómo vas? Juliet Torres, bienvenida. Amén, bienvenido. Sí, suele suceder. Ahorita el internet está bastante colapsado. Mucho teletrabajo. Ana María Colorado, buenos días. Renato González, buenos días. Sandra Milena Saraz Martínez, buenos días. A mí, gracias a Dios, qué especial. Gracias, Connie. Juliet, buenos días. Oscar Jaramillo, buenos días. Janet Talero. Buenos días, Janecita. ¿Qué más, Osquitar? ¿Cómo vas, hermano? Lucho Meneses, buenos días. Gracias, Janet. Buen día. Elizabeth Romero desde Perú, buenos días. Casi nadie conoce mi nombre. Todos me dicen por el apellido. Mónica Roda, buenos días, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Lina María Ruiz y esposo, buenos días. Me imagino que estaba un Jairo ahí también. Jorge Enrique Betancourt, buenos días. Claro. Gonzalo Flores desde Bucaramanga. Leslie Vázquez, buenos días. Don Rafael Villa.
Don Orlando, buenos días, doña Mónica. Hugo Adrián Graciano, muy buenos días, mi hermano. Cecilia Jiménez desde Bucaramanga también. María Quintero desde Boston. Buenas, Leslie, buenas. Estoy tomando un cafecito. Marisol Rafo Jiménez, buenos días. Aprovecho ahí para saludar a los que más pueda, porque luego como que ya me meto en el devocional, entonces es difícil saludarlos. Lorena Inés Ospina, buenos días. Qué bueno tenerte. Entonces a veces mientras estoy dando el devocional los veo y me da como cosa no saludarlos. Entonces por eso a veces interrumpo, saludo y sigo. Alejandra Delgado desde Santiago de Chile, muy buenos días. Marisol Rafo desde Lima, Perú, buenos días. Willy Velasco, buenos días, mi hermano, qué bueno verte. Supongo que estás con la señora Diana Sarasa al lado tuyo. Sandra Liliana Muñoz, ella no me quiere mucho, ella... Luz Marina Vargas, muy bien, bienvenida. Tseni Crespo, buenos días, qué bueno tenerte. Sandra Liliana desde Bogotá. Luz Marina Vargas, buenos días. América, buenos días. Pachito Vélez, buenos días, mi hermano. Y familia, supongo. La señorita Samaramut, buenos días. Ángela Marcela Londoño, buenos días. Bueno, ¿cómo les ha ido? Antes del devocional quiero compartirles algo de mi tiempo con Dios ayer que me ayudó muchísimo pensando pues en estos tiempos y está en Primera de Samuel 30 versículo 6. Me ayudó mucho esto y dice, voy a leerle solamente el versículo 6, obviamente es una situación bastante difícil de David. Y dice, David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Esto es Reina Valera actualizada. Pero me impactó mucho ese pasaje, ¿no? Pensando en estos tiempos de dónde podemos encontrar nosotros fortaleza. Y escribí algunas reflexiones, ¿no? Yo suelo escribir esto. Esos son mis tiempos con Dios. Y dice, estamos pasando un tiempo en realidad muy difícil, hay mucha angustia, preocupación, miedo, incertidumbre, una situación muy similar a la que describe la escritura. Sin embargo, a pesar de la angustia, David encontró su fortaleza en Dios. Nuestras emociones no son lugares seguros, ni la angustia, ni el miedo, ni la preocupación. Nada de esos son lugares seguros. El lugar más seguro donde podemos estar es evidentemente nuestra relación con Dios. Dios es nuestro refugio seguro. Es también el ser en quien podemos fortalecernos completamente
Cuando en medio de toda esta dificultad nos debilitamos y somos más vulnerables, en el Señor podemos ser fortalecidos. Y escribí como una pregunta. Generalmente suelo hacerme preguntas a mí mismo. ¿En dónde estoy buscando mis fuerzas? Es una buena pregunta para hacerme en este momento. Entonces quería compartirles esa reflexión de mi tiempo con Dios ayer. Y qué bueno que nosotros, Mariluz Calixto desde Perú, muy buenos días. Qué bueno que podamos compartirnos también lo que aprendemos en nuestros tiempos con Dios, que estos sean espacios también para eso, ¿no? Verónica Londoño, muy buenos días. Noralba Moncaleano, muy buenos días. Vecina, ella fue vecina mía en el barrio, en Bogotá. Lina Morales, muy buenos días. Entonces son buenos espacios para compartir lo que aprendemos en nuestros tiempos con Dios, porque obviamente el caminar de cada uno es supremamente valioso y nos necesitamos unos a otros en estos momentos, ¿no? Entonces, evidentemente cada uno tiene un caminar, cada uno tiene algo que es muy significativo para todos, o sea, lo que nos podamos compartir entre nosotros, buenísimo. Ivonne Noriega desde Barranquilla, muy buenos días. Mi esposa se derritió apenas escuchó tu nombre, Ivonne Noriega. Entonces, nuestro caminar, el de cada uno es tan valioso, es tan significativo. Esas reflexiones que cada uno de nosotros en nuestros tiempos con Dios hacemos, le aportan tanto a la vida de cada uno. Entonces es interesante poder compartirlos, ¿no? Bienvenidos, Cadel y Manuel. Mi negro. Literalmente. Un guerrero ese muchacho. Verónica Londoño, buenos días. Qué bueno tenerte. Entonces, para que en estos tiempos, Alfredo Corrales, muy bien, bienvenido, mi hermanazo. En estos tiempos podamos compartir también nuestros tiempos con Dios, ¿no? Lo que aprendemos en las Escrituras. Hermanos, no saben lo valioso que es la relación con Dios de cada uno de ustedes. Es súper importante, súper significativa. Yo animo mucho a los hermanos a que en sus tiempos con Dios puedan tener un cuaderno y escribir. Obviamente no todos los días, pero es un buen ejercicio escribir, ¿no? Porque eso nos permite, don Gilberto Giraldo, buenos días. Eso nos permite desarrollar más nuestra relación con Dios, como además de desarrolla nuestro pensamiento, y eso es muy importante. Don Gilberto es el hermano de Julián Giraldo, bienvenido, qué especial, don Gilberto Giraldo. Pensé que era mi papá. Mi esposa pensó que era el papá de ella porque Pero también no. se llama así. Pero no. Muy bien, Marcos 4:35, excelente. Entonces, en la medida que nosotros podamos compartirnos esas reflexiones, buenísimo. Recuerden, el caminar con Dios de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, es profundamente valioso, ¿no? Entonces, sería interesante también llevar un diario de este tiempo, de esta cuarentena, que aprendimos, ¿no? Que caminamos con Dios. Estas cosas, créanme, hermanos, que son supremamente valiosas, y escribirlas es un tesoro, ¿no? Es algo que más adelante vamos a poder tener y vamos a poder recordar. Yo tengo mis cuadernos de mis tiempos con Dios de cuando empecé a ser discípulo, y esos son tesoros invaluables porque fueron mis primeros pasos, ¿no? En mi caminar. Entonces a veces voy allá y miro qué escribí, y es muy especial. Flor Márquez, buenos días. Didier Quintero, qué especial tenerte, mi hermano. Paufer Santana Orrego, muy bien, nos comparte el Salmo 24. Excelente. También Alain compartió un pasaje que le estaba ayudando mucho, Marcos.
Bueno, eso era antes, como adicional al devocional. Steven Hernando Morales o Hernando Steven Morales. Elcia Milena Galvis, muy buenos días. Moisés Robles, buenos días. Voy a dar unos 5 minuticos más para que más personas se conecten y poder interactuar ahí juntos, ¿no? Que no... la verdad, quiero que esto sea más que una clase, un devocional, sea un tiempo de hermanos, sea un tiempo donde nos saludamos, sea un tiempo donde nos abrazamos el alma, porque no nos podemos abrazar el cuerpo, pero nos abrazamos el alma y es bueno saber que estamos ahí todos. Rosángela González, buenos días, bienvenida. No, esto es solamente algo que Dios hace, créanme que es algo de lo que me siento muy agradecido con Él, porque esto solamente es posible con Dios, ¿no? Y estoy agradecido con cada uno de los hermanos que están haciendo devocionales, que están haciendo tiempos de oración. Es impresionante, hermano. Yo pienso que en el día, obviamente a veces tal vez no nos da el tiempo para ver todo lo que los hermanos están haciendo, pero realmente es muy animante poder tener esos tiempos. Porque somos una familia, ¿no? Ay, sí, ¿quién es Johnny? Mi mamá me llamó. Son tiempos muy, muy especiales, ¿sí me explico? Son tiempos donde podemos sí, ayudarnos. Yo amo tanto la confraternidad, amo tanto la iglesia. Digo, es tan valioso lo que tenemos, es tan especial podernos ver, reunir, y cuando nos vemos, digamos, en las conferencias o cosas así, es tan especial podernos abrazar y poder compartir estos tiempos, desayunar juntos o cosas así por el estilo. Entonces me anima mucho, ¿no? Me anima mucho y qué bueno poder estar ahí teniendo estos tiempos. Gustavo Giraldo, buenos días, bienvenido, otro hermano de Julián Giraldo, excelente. Rosa Aros de Merino, muy bien, buenos días. Parece que hay hermanos que no se han dado cuenta que estoy conectado, pero sí, no sé si ya... Bueno, ok, vamos a empezar. Marta, es que eso me llama. Mírala. Sergio Darío Aguilar, muy bien, buenos días. Mi hermanazo Sergio, buenos días desde Boston. Qué bueno tenerte. Alex David, buenos días. Hoy vamos a orar al final por Sergio y su familia. Ellos están pasando un tiempo un poco difícil con la salud de su hijo. Hoy cumpleaños Nathan. Sí, es cierto, hoy cumpleaños Nathan, entonces le deseamos un muy feliz cumpleaños a Nathan. En este momento él está en la clínica. Ese es el tiempo al que me refiero con ellos, que están pasando un tiempo un poco difícil, pero han sido muy valientes, han sido muy inspirantes y creo que nos han animado mucho a tener valor en medio de circunstancias difíciles. Y ahora se adiciona esto del COVID-19, que es bastante difícil. Entonces creo que es importante orar y ojalá lo puedan mantener a él y a su familia en sus oraciones, a su esposa Xiomara, a sus hijos, a Sergi, a Avi, Briana, evidentemente Nathan, doña María Quintero, don Juan, que también se conectan aquí con nosotros, y toda la familia, ¿no? También Didier Quintero, que es también familia de ellos. Entonces
Ay, gracias por el abrazo. ¿Quién me lo mandó? Mafe Díaz. Ah, pero se lo mandó a Connie. Yo ya había pensado que era para mí. Bueno, qué especial, hermanos, poder compartir este tiempo. A mí me gusta reírme mucho y molestar mucho la vida. Entonces, vamos a Juan 14, versículo 15. Vamos a leer ese pasaje de la escritura. Es muy bueno leer la escritura. Entonces, si tienen sus Biblias, si tienen su café también. Listo. ¿Juan qué? Juan 14, versículo 15. Tu mamá está ahí. Ok. Se le bloqueó el celular solamente. Bueno. Bienvenida a mi mamá hasta por WhatsApp porque no. No, ¿dónde está? ¿Me está escuchando? No. Entonces. Se le bloqueó el celular. ¿Pero dónde está? En la casa. ¿Pero cómo que está aquí? Bien. Bueno, listo, Edgar Fuertes. Vamos a Juan 14, 15. Muy buenos días a todos. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Hasta ese momento no lo habían recibido porque Jesús estaba todavía con ellos. Es bueno recordar eso. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo también ustedes vivirán. Se refiere a la resurrección. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Versículo 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, contestando la pregunta de Judas, o sea, el mundo, el que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Este es uno de los versículos más importantes de este capítulo, uno de los más importantes, porque evidentemente hay otros que son más importantes, pero uno de los más importantes dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Es interesante este pasaje, es uno de los pasajes, como les digo, súper interesantes de estos 5 capítulos, de Juan 13 a Juan 17. Obviamente cada pasaje, cada capítulo es interesante, pero recuerden que este es un discurso completo, es el discurso del aposento alto, se llama así. Y evidentemente cuando nosotros vemos este discurso y vemos todo esto, vemos o podemos observar enseñanzas muy valiosas, no solamente para los discípulos en ese momento,
realmente fueron supremamente reveladoras, supremamente vitales, fundamentales para la fe de ellos, aunque en esos momentos ellos estaban demasiado confundidos, demasiado angustiados, pero para ellos fueron lecciones profundamente valiosas, tanto que Juan las consigna de una forma muy exhaustiva, ¿no? Ningún otro evangelista, ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo, son tan exhaustivos en las enseñanzas de esta última noche como lo hace Juan. Entonces, son lecciones profundamente valiosas, ¿no? Y el hecho de que no aparezcan en los otros evangelios no significa que no son importantes, significa que cada evangelista escribió para una audiencia en particular, ¿no? Generalmente hay personas que cuestionan la veracidad de los evangelios porque cada evangelio es diferente uno del otro, pero es que necesariamente debe ser así. ¿Ustedes se imaginan 4 evangelios iguales? 4 Mateos, 4 Marcos, 4 Juanes, 4 Lucas, no tendría sentido. O sea, evidentemente el hecho que lo que hace que los evangelios sean verdaderos es que no son iguales. Hay muchos elementos en los que hay concordancia, pero los evangelios no tenían que ser iguales, tenían que ser complementarios, ¿no? Ahora, el evangelio de Juan es muy diferente del resto porque el evangelio de Juan es su propia fuente, o sea, no es sinóptico a los otros, es diferente en el sentido de que Juan fue su propia fuente, mientras que, por ejemplo, Mateo y Lucas usaron como fuente a Marcos, porque Marcos fue uno de los, creo que el primer evangelio que se escribe, y Mateo y Lucas usan ese evangelio como fuente. Lucas usa otras fuentes también, como lo podemos observar en Lucas 1.1. Él describe cómo hace su proceso de investigación, porque Lucas evidentemente no caminó con Jesús. Lucas fue un discípulo, digamos, posterior. Pero entonces gente cuestiona la veracidad de los evangelios solamente porque son tan diferentes uno del otro, pero tiene que ser así, no tienen que ser iguales, tienen que ser complementarios. Por eso es que es tan importante examinar los contextos y examinar a quién se dirige cada evangelio, ¿no? Entonces el evangelio de Juan es el más universal de todos, es el más teológico de todos, es el más doctrinal de todos. Por ejemplo, Marcos se enfoca en los hechos de Jesús y está escrito a gentiles específicamente. Por eso ustedes ven, por ejemplo, en Marcos 7, que él explica las tradiciones que tenían los fariseos y los maestros de la ley, mientras que en Mateo 15, que es una escritura paralela a esa, no lo hace. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo fue escrito a judíos, ¿sí? El evangelio de Lucas es escrito a una persona, a Teófilo, ¿sí? Pero evidentemente luego se hace extensivo a toda la humanidad, y Juan es el evangelio más universal de todos, ¿no? Es para toda la humanidad, no tiene como un destinatario en particular. Entonces es necesario que los evangelios sean diferentes, ¿no? Y eso hace que nuestra fe sea más rica, ¿no? Más profunda. Estudiar los evangelios es algo en lo que podemos invertir mucho tiempo, y nos va a faltar tiempo de vida para terminar de estudiarlos, ¿no? Pero es un estudio muy, muy especial. Es un estudio que puede enriquecer muchísimo nuestra fe, robustecerla, hacerla más profunda, y es obviamente necesario que sean diferentes, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Es como si ustedes llegan ante un juez, o un juez examina 3 testimonios de 3 testigos, ¿sí? Y el juez ve que los 3 testimonios son exactamente iguales. Apenas el juez vea que los 3 testimonios son exactamente iguales, va a dudar de su veracidad, porque va a estar pensando, bueno, uno de estos, o 2 de estos, o los 3 están mintiendo. Lo que hace que un testimonio sea válido es que realmente haya diferencias en el testimonio, pero haya coherencia. Porque obviamente cada persona ve las cosas con una perspectiva diferente y le brinda elementos adicionales a cada cosa que los otros no ven, ¿sí?
Entonces, si yo les digo a ustedes, a través de ustedes, descríbanme mi casa y ven mi casa y todo, muy seguramente los tres van a decir cosas diferentes de la casa, Pero es verdad. pero es verdad. Todo eso pertenece a la casa. Solamente que unos vieron unas cosas y otros no vieron esas mismas cosas, pero lo complementan, ¿no? Es algo así. O lo mismo que un profesor cuando ve 3 exámenes iguales, o digamos 4 exámenes iguales. Dice, ¡ay! Puede decir, bueno, alguno de estos 3 copió al otro. Porque es que 4 exámenes iguales, hasta en los errores uno dice, no, ahí hay un problema. Sí, 3 de estos copiaron al otro. Entonces, anula los 4 exámenes, ¿no? Es eso. Entonces, tenemos que estar tranquilos con los evangelios. Los evangelios son documentos históricos profundamente valiosos, ¿no? Eso es algo en lo que tenemos que tener claridad. Jesús, dejando a un lado esta contextualización, Jesús continúa hablando con sus discípulos y hay una frase que se repite, es muy recurrente, se repite 3 veces, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, ¿no? Y evidentemente esto apela al hecho de que necesitamos una relación con Jesús para poder obedecer sus mandamientos. Es difícil que alguien que no lo ama obedezca sus mandamientos. Empezando porque para amar a alguien hay que conocerlo. Entonces, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Claro, no van a ser una carga porque amo a Jesús, o un discípulo que ama a Jesús va a encontrar deleite en obedecer sus mandamientos. No van a ser una carga. ¿Por qué? Porque ama a Jesús. No se ve obligado a amar, a obedecer los mandamientos de Jesús, porque para él no son una carga. Evidentemente obedece al hecho de que ama a Jesús. Entonces para Jesús es supremamente importante la relación que nosotros tenemos con él, y mañana vamos a observar eso más en Juan 15. Pero se repite esa frase y la vamos a encontrar varias veces aquí. Entonces, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Por qué obedecemos a Jesús? Porque amamos a Jesús. ¿Sí? Es literalmente por eso. Obedecemos sus mandamientos. No son una carga para nosotros porque lo amamos, ¿no? Si no lo amamos, ni siquiera vamos a considerar sus mandamientos como algo necesario en nuestras vidas. Ni siquiera vamos a tener presentes sus mandamientos porque pues no hay una relación con él. Y eso era lo que pasaba cuando nosotros no éramos cristianos. Tal vez venimos de un contexto religioso, de una extracción religiosa, pero no había una relación con Jesús. Yo me acuerdo cuando no era cristiano, era muy religioso, pero yo no amaba a Dios. Entonces no obedecía sus mandamientos. ¿Sí? Tenía un abanico de tradiciones impresionante, pero yo no tenía una relación con Dios. Entonces yo no amaba sus mandamientos, no los obedecía porque yo no tenía una relación con Él, no amaba a Dios, pues evidentemente yo no iba a obedecer absolutamente nada de lo que Él me decía. Ni siquiera leía las Escrituras. ¿Cómo iba a obedecer algo de las Escrituras si ni siquiera las leía? Entonces cuando yo amo a Jesús, su palabra para mí es un deleite, es algo que en lo que me gozo, en lo que disfruto, y obedecer sus mandamientos para mí no va a ser una carga porque amo a Jesús. Y amar a Jesús no es solamente una apelación a las emociones, ¿no? Recuerden que el amor en las Escrituras no solamente apela, o no necesariamente apela a las emociones, ¿no? Hay unas emociones sanas en nuestra relación con Jesús, que son el gozo, que son la alegría, son esas emociones dirigidas por el Espíritu Santo, ¿no? Alegría, paz, paciencia, amabilidad, ese gozo del Espíritu Santo. Pero entonces aquí no apela necesariamente a las emociones, ¿sí? Apela a una relación objetiva con Jesús, que tengo un compromiso con Él, ¿no? Amar a Jesús es más que sentirme bien con Jesús, es más que
un apelativo religioso como sí, yo amo al Señor, pero más allá de eso no pasa nada. No, amar a Jesús es que yo honro a Jesús, porque Él es mi Señor y mi Salvador. No es solamente mi Salvador, es mi Señor. Entonces yo lo amo, ¿sí? Por eso para nosotros no es un problema decir que somos esclavos de Jesús, ¿no? Porque Él nos ama y nosotros lo amamos. Y si lo amamos, como dice Él, vamos a obedecer sus mandamientos. Luego Jesús en el versículo 16 les dice a ellos: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Otro consolador. Esa palabra es paracleto, ¿no? ¿Quién es el primer paracleto? El defensor, el abogado. Jesús, ¿no? Jesús estaba con ellos, por eso todavía no habían recibido el Espíritu Santo, porque Jesús estaba con ellos. Una vez Jesús partiera, iban a recibir el Espíritu Santo para que morara en ellos y los iba a acompañar siempre. ¿Y quién es ese Espíritu Santo? Es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Obvio, sí, obvio. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes, ¿no? Esa es la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los iba a acompañar, iba a vivir dentro de ellos. Una vez Jesús partiera, el Espíritu Santo iba a vivir dentro de ellos, ¿no? Dice Jesús en el versículo 18: no los voy a dejar huérfanos, principalmente porque el Espíritu Santo iba a estar con ellos y porque, como dice más adelante, volveré a ustedes, ¿no? Versículo 19: dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. ¿A qué se refiere? A la resurrección. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Esa es la otra promesa. No solamente está la promesa del Espíritu Santo, del Consolador que va a vivir en ellos, sino que está la promesa de la resurrección. No solamente de la resurrección de Jesús, sino de la resurrección de sus discípulos, ¿no? Evidentemente eso también se hace extensivo a nosotros, ¿no? El Espíritu Santo va a vivir en la vida de un discípulo, de alguien que se vuelve a Dios, que se arrepiente de sus pecados, ¿sí? Que se bautiza para el perdón de sus pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Ese discípulo, en ese discípulo va a morar, va a vivir el Espíritu Santo. Por eso 1 Corintios 6 habla de que somos templo del Espíritu Santo, que no somos nuestros propios dueños, sino que el Espíritu Santo es nuestro dueño. Ya no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos a un Señor, a Dios. Y el Espíritu Santo, ¿no?, es ese defensor, es ese intercesor, como dice Romanos 8, que no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo ruega por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? El Espíritu Santo es quien nos protege, quien nos consuela, quien nos defiende, es nuestro abogado, ¿no? Ahora que no está Cristo aquí físicamente, el Espíritu Santo mora, habita en la vida de un discípulo. Por eso somos templo del Espíritu Santo. En el versículo 20 dice: en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y ellos, de eso se dieron cuenta ellos en la resurrección. Nuevamente, versículo 21. ¿Quién es el que me ama? Nuevamente Jesús hace esta pregunta, hace esta observación. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. ¿Quién es el que me ama? No es el que se emociona con Jesús, ¿no? No es el que ama a Jesús en los términos del mundo, que los términos del mundo no implican ningún tipo de compromiso, sino que el que ama a Jesús, ¿no?, hace suyos mis mandamientos. Es interesante, hace suyos mis mandamientos y los obedece. Interesantísimo eso. Entonces no estamos hablando de una fe vacía,
de una fe sin contenido. Estamos hablando de una fe que hace suyos los mandamientos de Jesús y los obedece. Pero para nosotros hacer suyos sus mandamientos, tenemos que evidentemente conocer sus mandamientos. Entonces la pregunta aquí a Jesús es: ¿quién es el que me ama? Él mismo la responde: el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y es una buena pregunta para reflexionar si yo he hecho suyos sus mandamientos, cada uno de nosotros. No hay necesidad de responderlo acá, sino para una reflexión personal, ¿no? ¿Qué tan míos son los mandamientos de Jesús? ¿Qué tanto los conozco? ¿Qué tanto profundizo en ellos, ¿no? ¿Qué tanto son míos esos mandamientos? Y los obedezco. Y la promesa que Jesús hace aquí dice: y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Esa es la promesa. Al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Pero lógicamente, la condición aquí es hacer suyos sus mandamientos y obedecerlos. Porque el que lo ama, al hacer suyos los mandamientos y obedecerlos, digamos que provee evidencia de que ama a Jesús. Entonces, nuestra vida como cristianos no se reduce a decir que somos cristianos o a asistir simplemente a nuestras reuniones. No se reduce solamente a eso. Alguien puede asistir a la iglesia toda la vida y no necesariamente ser un cristiano, ¿sí? Porque eso no es lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es que amamos a Jesús, pero la evidencia de que amamos a Jesús es que hemos hecho suyos sus mandamientos y los obedecemos. Y eso evidentemente, hermanos, nos va a tomar toda la vida. Eso no es de un mes, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, es de toda la vida. Por eso Jesús en Juan 8, 31, 32 dice que a los judíos que ya habían creído en él les dijo: si ustedes se mantienen fieles a mis mandamientos, serán de veras mis discípulos. Es exactamente lo mismo que le está diciendo acá. Entonces, hacer suyos sus mandamientos y obedecerlos habla de que de fidelidad a sus mandamientos. Entonces, con eso hacemos evidente de que efectivamente somos discípulos de Jesús. Y la promesa es que el Padre nos amará y Él también, Jesús, nos amará y se manifestará a nosotros. Y de verdad es así. Cuando tenemos una relación tan profunda con Dios, tan profunda con Jesús, con sus mandamientos, con su palabra, Él se manifiesta en nosotros. Es impresionante. Ahora es difícil, digamos, como ser detallados en cómo se va a manifestar Él en nosotros. Es decir, no vamos a caminar sobre el agua, cosas así por el estilo, pero se va a reflejar, se va a hacer evidente en cómo vivimos, en cómo pensamos, en cómo hacemos frente a diferentes situaciones, en cómo lidiamos, por ejemplo, con nuestro matrimonio, en cómo lidiamos con la crianza de nuestros hijos, en cómo lidiamos con la vida en este mundo, por ejemplo, en cómo lidiamos con las dificultades, con el sufrimiento. Él se va a manifestar en todas estas cosas, ¿no? Él va a ser evidente que nos ama. Él va a ser evidente que camina con nosotros. Nunca va a ser oculto para el mundo cuando un discípulo ama a Jesús, que Jesús y que Dios aman a ese discípulo, va a ser evidente por la relación que hay con él, ¿no? Luego en el versículo 22, Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús nuevamente: el que me ama. Entonces la respuesta es: porque el que me ama obedecerá mi palabra,
y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Nuevamente hace énfasis en esa promesa. El que no me ama, o sea, el mundo, no obedece mis palabras. Obvio, es lógico. Una cosa va conectada con la otra. Esa es la lógica de Jesús. El que no me ama, no obedece mis palabras. Punto final. Independientemente de cómo esa persona se sienta, si no obedece sus palabras, pues para Jesús simplemente no me ama. No me ama porque no obedece mis palabras. Y nuevamente sus palabras o sus mandamientos no son una carga para nosotros, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden observar los evangelios, pueden observar las cartas y se van a dar cuenta que para estos discípulos nunca fue una carga ser discípulos de Jesús, nunca fue una carga obedecer sus mandamientos. Había un profundo gozo, un profundo deleite en ello, ¿no? Y cuando observamos, por ejemplo, los escritos de Pablo, uno puede ver, puede observar, puede notar el amor tan profundo, ¿no?, que Pablo sentía por Jesús, pero porque obedecía sus palabras. El mismo Pedro, ¿no?, el mismo Juan, en la primera y segunda y tercera carta de Juan, por ejemplo, uno puede observar eso, ¿no? Como Juan ama tanto a Jesús, y esa es la carta del amor, ¿no? Primera de Juan. Es una defensa del evangelio, pero también es una carta que habla de eso, del amor, ¿no? De cómo podemos expresar el amor. Y es interesante porque Primera de Juan 4:7 dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero nuevamente, ojo, este amor no habla del amor que concibe el mundo, que son simplemente emociones, un amor muy subjetivo, un amor muy condicionado a lo que se siente. Es un amor completamente diferente, ¿no? El de las escrituras es un amor que se describe como entrega racional, ¿no?, con un objetivo, con un propósito, que es lo que sucedió en la cruz. Entonces, obviamente, el que no me ama no obedece mis palabras. Por eso él dice eso: no me manifiesto al mundo porque el mundo pues no me ama. Miren lo profundo que es esto, ¿no? Esto para muchas personas puede ser chocante, porque es como, pero ¿cómo así? O sea que nosotros no podemos experimentar las bendiciones del Señor. Pero si no amas a Jesús, pues sencillamente no. Esto puede ser un poquito difícil para personas, especialmente que nunca han tenido contacto con las escrituras, o que de pronto vienen de una extracción religiosa. Porque también, por ejemplo, para mí fue muy difícil al principio pensar en estas cosas, ¿no?, cuando estaba estudiando la Biblia, porque yo pensaba que tenía una relación con Jesús. Yo realmente lo pensaba, sinceramente creía que tenía una relación. Yo tenía una relación con una tradición, pero no con Jesús, ¿sí? Y era una relación muy fuerte con esa tradición. Yo era un católico absolutamente comprometido con tradiciones, porque fue lo que me enseñaron. Pero jamás en mi casa abrieron la palabra de Dios para mostrarme quién era Jesús, ¿sí? Cuando yo comencé a estudiar la Biblia y descubro que el cristianismo es más que una religión, que es una persona, que el cristianismo me pide a mí que yo ame a Cristo, porque es Cristo quien me pide que lo ame. Cuando yo me enfrento a esa escritura que dice: el que no me ama más que a su padre, a su madre, a sus hijos, y cuando lo leo en la versión Reina Valera, cuando dice: el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, yo dije, pero ¿cómo así? Esto es muy paradójico, porque Jesús nos pide aborrecer a nuestra familia, pero nos pide amar al prójimo. Yo no entendía, para mí era muy difícil, para mí era muy complicado. ¿Por qué? Porque yo siempre estuve en el marco de una tradición, ¿sí? Siempre me estuve relacionando con una tradición o con muchas tradiciones, pero nunca estuve confrontado con Jesús, ¿sí? Nunca conocí a Jesús. Conocí las tradiciones que mencionaban a Jesús, pero no conocía a Jesús.
Cuando yo me enfrento a estos pasajes, cuando me enfrento a ese pasaje de Lucas 14, 25 al 33, para mí fue supremamente complejo, ¿no? Y entendí, por ejemplo, que mi amor por Jesús tiene que ser de tal forma, de tal profundidad, de tal envergadura, que mi amor por mi familia parezca odio. Ahí lo entendí yo, wow, esto es más profundo de lo que yo me imaginaba. Claro, cuando yo me enfrento a Jesús, mis tradiciones se caen al piso. Todo el andamiaje de tradiciones que yo traía cayó al piso. Y aquí Jesús dice, el que me ama obedecerá mis mandamientos. El que no me ama, ¿sí?, no obedecerá mis palabras. Pero lo esperanzador de ese momento fue que yo tenía esa posibilidad de amar, esa posibilidad de relacionarme con Jesús. Es decir, estaba estudiando la Biblia y yo tenía esa oportunidad de tener una relación con Jesús. Y es esto, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que llevarle a las personas. El cristianismo es más que simplemente una tradición, una religión milenaria. El cristianismo es una persona, Amén. Cristo. Y es esa persona a la que tenemos que dar a conocer al mundo, ¿sí?, a Cristo. Pero es muy importante que nosotros vivamos en esa relación con profundidad, ¿sí? Es más, nuestro tiempo con Dios tiene que ser más que un ritual en la mañana. Nuestro tiempo con Dios tiene que ser algo que cultiva esa relación con Cristo, ¿sí? Porque Cristo es más que una tradición, no es una tradición. Cristo es una persona, Él está vivo y está intercediendo por nosotros. Es lo que dice 1 Juan 2:1. Él está vivo, entonces tenemos una relación no con una tradición, no con un personaje de la historia que ya no vive. No, tenemos una relación con alguien que está vivo y que la promesa es que Él va a regresar por nosotros. Por eso es que es tan importante para nosotros ser fieles a esa relación. Por eso esta frase se repite de forma tan permanente, tan exhaustiva en el pasaje. El que me ama obedecerá mis mandamientos. Es muy importante nuestra relación con Cristo, profundamente importante. No se reduce a tradiciones, a cosas que hacemos, a activismo cristiano. No. Nuestra relación con Cristo es vital, es importante, es fundamental. Tiene que ser algo más íntimo, profundamente íntimo, pero el que ama a Jesús, como él mismo dice, obedecerá mis mandamientos. Versículo 25 dice, el versículo 24 en la segunda parte dice, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Las enseñanzas son palabra de Dios, ¿no? Porque es lo que Jesús dice, son palabra de Dios. Entonces, esa palabra de Dios es la autoridad en nuestras vidas. Amén. Versículo 25, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Versículo 26, es interesante. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, ¿no? En esa primera parte, les enseñará todas las cosas. ¿A quiénes? A los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo termina esa obra de revelación principalmente en sus apóstoles, ¿no? Él terminó la obra de la revelación del Evangelio en los apóstoles, ¿no? Y luego dice, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Eso es lo que se conoce como la obra de iluminación, ¿no? Entonces tenemos ahí dos cosas, la revelación y la iluminación, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Esta obra de revelación la termina el Espíritu Santo en los apóstoles, ¿no? Y es lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Pero esa obra de iluminación permanece con nosotros.
¿no? Entonces el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento para recordar de forma permanente y consistente las enseñanzas de Jesús para que las entendamos. Entonces el Espíritu Santo nos auxilia en el entendimiento de su palabra. Por eso una persona que no es un cristiano tiene el entendimiento velado porque no tiene el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es tan importante. Ahora, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, como muchos piensan. ¿Por qué? Porque una energía o una fuerza no enseña nada. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Es alguien personal. Y el Espíritu Santo siempre nos va a recordar, ¿sí?, todo lo que Él nos ha dicho. No sé si les ha pasado que muchas veces en una situación difícil, lo primero que viene a sus mentes, o lo que primero que viene a nuestras mentes, es un pasaje de las Escrituras, ¿sí? Quien objetivamente tiene una relación con Cristo, siempre el Espíritu Santo va a iluminar su mente, le va a recordar las enseñanzas de Jesús y le va a iluminar el entendimiento para que comprenda, para que entienda y para que aplique esas enseñanzas. A mí me ha pasado muchísimas veces, ¿no? De forma permanente. Estoy en alguna situación difícil y el Espíritu Santo me recuerda siempre eso, ¿no? Como que vienen a mi mente esos pasajes, incluso a veces en cosas que no sé qué hacer, estoy orando y llegan a mi mente pasajes y es como, wow, amén. Entonces yo tengo que tomar nota, porque si no después con mi memoria, que a veces me falla un poco, se me puede olvidar. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a recordar, siempre nos va a iluminar. Entonces recuerden esas dos cosas. La obra de revelación termina con los apóstoles, pero la obra de iluminación permanece con nosotros todavía. Estuvo con ellos también, pero esa obra de iluminación todavía permanece con nosotros. El que se nos recuerde, se nos ilumine, se nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Por eso, algo que yo hago en mis tiempos con Dios antes de leer la Biblia es pedirle a Dios que ilumine mi mente por medio del Espíritu Santo para comprender su palabra, lo que dice el Salmo 119, 18 o 118, no recuerdo muy bien, que es precisamente una petición de oración donde David dice: abre mis ojos para que yo pueda contemplar las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. ¿A qué se refiere eso? Abre mi entendimiento. ¿Quién abre nuestro entendimiento? El Espíritu Santo. 18, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Seguimos. Versículo 27. Interesantísimo ese versículo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Fíjense que esto deriva de nuestra relación con Dios. Él les dice a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Hay una diferencia grandísima acá entre la paz de Dios, la paz de Jesús, y la paz del mundo. La paz del mundo se refiere esencialmente a la ausencia de conflicto, ¿sí? Mientras no exista conflicto, hay paz. Esa es la paz del mundo. La paz de Cristo es distinta, es paz en medio del conflicto, en medio de la dificultad. O sea que la paz no está condicionada a una circunstancia. La paz está ajena, es ajena a esa circunstancia. Esa paz se nos da a pesar de la circunstancia. Pero ¿a quién se le da? A un discípulo, no a todo el mundo. A una persona que ama a Jesús, que tiene un caminar con Jesús, que tiene una relación con Jesús, objetivamente hablando. Aquí en esto yo quiero ser muy claro. No todo el mundo va a experimentar
esta paz. Esta paz está destinada para alguien que ama a Jesús. Deriva del contexto, es lo que hemos venido hablando. Y esa paz es gozo, tranquilidad en medio del conflicto. Es como cuando Jesús caminó sobre el mar en medio de la tormenta. El mar estaba picado, había olas impresionantes, pero Jesús caminó sobre esas aguas en perfecta paz. Entonces la paz que Jesús nos da es la paz en medio de la dificultad. Esa paz es mucho más valiosa, es mucho más profunda, de mucho más peso, porque no depende de una circunstancia, solamente la da Cristo. Y esa paz es la que evidentemente va a fortalecer nuestros corazones. La paz en medio de la dificultad. Es la paz que nos permite actuar y vivir con valor en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo revuelto, lleno de injusticias, lleno de inmoralidad, lleno de caos, lleno de pecado, lleno de maldad. Es esa paz la que nos permite ser objetivos, no desesperarnos, no frustrarnos, no desanimarnos. Es esa paz, mis hermanos, la que fortalece nuestros corazones, y esa paz se nos dio cuando se nos dio el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice que esa paz está dentro de nosotros, se nos dio. Por eso lo digo, que es una paz que solamente se le da a un discípulo, porque esa paz es un aspecto del fruto del Espíritu Santo. Amén. Versículo, por eso dice, no se angustien ni se acobarden. Claro, ¿por qué? Porque ya tenemos esa paz. Entonces no hay lugar, o no debería haber lugar, ni para la angustia ni para el miedo, porque hay esa paz. Ahora, no es que no lo sintamos, ojo pues, ojo, que yo no estoy diciendo que no podamos sentir miedo en algún momento determinado, pero no es el miedo ni es la angustia la que debe gobernar nuestros corazones, sino la paz de Dios, la paz de Cristo. Vamos un momentico, marquen ahí, y vamos a Colosenses, que habla exactamente lo mismo. Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 15. Es un llamado que hace Pablo a los discípulos en Colosas. Fíjate que esto conecta perfectamente con lo que estamos hablando. Colosenses 3:15 dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. ¿A quién está dirigiendo Pablo? A discípulos. A la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Qué es lo que tiene que gobernar en nuestra vida? La paz de Cristo. Y cuando hablo de gobernar, o cuando la palabra gobernar está presente aquí, habla de señorío. La paz de Cristo es lo que debe gobernar nuestra vida. No es que a veces no sintamos miedo, no es que a veces no sintamos preocupación, no es que a veces no sintamos angustia, pero eso no es lo que nos debe gobernar, porque ese tipo de emociones no son lugares seguros. Lo que debe gobernar nuestra vida es la paz de Cristo. Yo he sentido miedo, yo he sentido angustia. A veces esta situación me lleva a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? Es legítimo sentir esas cosas porque somos humanos, ¿sí? Tenemos esas emociones dentro de nosotros, pero lo que nos debe gobernar no es eso, sino la paz de Cristo. Esa paz ya se nos dio cuando se nos dio el Espíritu Santo. Esa paz está dentro de nosotros. Solamente tenemos que recurrir a esa paz. ¿Ok? Señor, fortalece mi corazón. Dame paz en medio de esta situación. Muchas veces las circunstancias no cambian, pero nosotros sí cambiamos. Nuestro carácter cambia, nuestra fe cambia. Yo pienso en Sergio y Xiomara,
pasando por el tiempo que están pasando. Y es tan inspirante, hermano, verlos, escucharlos. No es una situación fácil. No es fácil tener un hijo en una clínica, en un proceso tan complejo, tan difícil como en el que están ellos. Pero lo que yo he visto es esta paz de la que habla Jesús acá. Han tenido miedo, claro. Han tenido angustia, por supuesto. Se han sentido confundidos, claro. Todo eso ha estado en ellos porque es que somos seres humanos. O sea, pensar en que esas cosas no se den en nosotros es absurdo porque somos seres humanos. No somos robots programados. Van a estar. Pero lo que debe gobernar nuestra vida es la paz de Cristo. Y es lo que, por ejemplo, ha pasado con ellos, ¿no? Y esa paz nos da el valor para enfrentar la vida. Yo no sé cómo ocurre eso, simplemente ocurre. Porque la paz de Cristo en nosotros logra eso. Es una paz que es diferente a la paz del mundo. La paz del mundo siempre va a estar asociada a la ausencia de dificultad, a la ausencia de conflicto. Por eso, en este momento, lo que yo me refería ayer, esta pandemia que estamos viviendo no está considerando la crisis que está generando en la gente. La gente no tiene dónde refugiarse. ¿Sí? No tiene un refugio seguro. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Dios, muchos de ellos. Una gran mayoría tienen una relación con una tradición, con una institución, pero no hay una relación con Cristo. Entonces no hay esa paz dentro de ellos. Por eso la angustia, la frustración, el desespero gobierna sus vidas. Y es muy difícil ver eso porque alguna vez nosotros estuvimos en la misma condición. Pero ahora la responsabilidad que tenemos como cristianos es ser sal y luz para estas personas, llevarles este mensaje, la paz de Cristo. Y ya sabemos cómo se obtiene esa paz de Cristo y es definitivamente en una relación con Cristo. Versículo 28 dice: ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Amén. O sea, si me amaran, dice, se alegrarían. Nuevamente, fíjense, ¿no? Lo importante de una relación profunda con Jesús. Se alegrarían de que voy al Padre porque el Padre es más grande que yo. Sí, esto es un argumento que también han tenido para decir que Jesús no es Dios, pero no está diciendo que Jesús no es Dios, sino que el Padre es más grande que Él. Es decir, esto se da en términos de la función que cada uno tiene en esa deidad, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Es como está conformada la deidad. Y les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Dice, él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Sí, el príncipe de este mundo tiene poder sobre este mundo, pero no tiene poder sobre Jesús. En ese sentido, Jesús, Dios y Jesús son soberanos en su creación. ¿Sí? Por eso la paz de Cristo tiene que gobernar nuestros corazones, no la paz del mundo. Luego termina él diciendo, levántense, vámonos de aquí. Ahí finaliza el capítulo 14. Y esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero les haya podido ayudar. No sé si tienen algún comentario, algo que puedan comentar al respecto, algo que puedan compartir. Pero es algo que personalmente a mí me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho no solamente a conocerme, quién soy, sino también me ha dado la esperanza de que puedo ser diferente, de que a pesar de mis debilidades, a pesar de mis fallas, a pesar de mis pecados, puedo ser diferente, puedo ser como Cristo, ¿no? Me ha dado la expectativa o el espectro, pues, de que
mi caminar con Dios es absolutamente importante, ¿no? Mi caminar con Él, el obedecer sus mandamientos, el meditar en su palabra. Esto es algo que he venido caminando por años, ¿no? Y he pensado por años, y a medida que avanzo, evoluciono en esa forma de pensar y se hace más profunda, ¿no? No es que tengo un entendimiento completo de estas cosas, pero a medida que avanzo voy adquiriendo un poco más de entendimiento al respecto, ¿no? Entonces esto que les estoy compartiendo es algo que he venido caminando por muchos años. Entonces son cosas que realmente han cambiado profundamente mi vida y que me han ayudado a vivir mi cristianismo en medio de una situación tan desafiante como es el mundo en el que nos encontramos, ¿no? Esto es lo que realmente nos debe dar la tranquilidad y la paz para vivir aquí, ¿no? Para vivir en esta sociedad tan convulsionada, tan despedazada, tan en crisis, ¿no? De esto se trata, ¿no? Entonces espero esto les haya podido ayudar para la situación que vivimos en este momento, ¿no? Porque es una situación muy difícil, pero el saber que tenemos la paz de Cristo en nosotros y que podemos permanentemente apelar a esa paz, de que las cosas afuera no tienen que cambiar, pero que mientras yo esté en paz todo va a estar bien. Porque también a veces es un poquito absurdo pensar que todo lo de afuera tiene que estar en calma. Pues estamos caminando sobre un mar en medio de una tormenta. O sea, ese es nuestro cristianismo. Estamos caminando en un mar revuelto de muchas situaciones, ¿no? De mucha crisis. Pero lo que va a hacer la diferencia es caminar con Cristo, con la paz de Cristo. Que estas cosas no nos muevan, ¿no? Que no nos conmuevan, que no nos hagan caer del lugar de donde estamos. El Salmo 125.1 habla de eso. Salmo 125.1 dice, hay como una perla adicional, un diamante adicional. Salmo 125.1 dice, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanece para siempre. Interesante cómo el salmista hace esa analogía, hace la analogía de cómo es quienes confían en el Señor. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se conmueve, que permanece inconmovible. De eso se trata. Pero lo único que nos va a permitir vivir de esa manera, pues obviamente es nuestra relación con Él. Gracias, hermanos. Espero les haya podido ayudar, espero que esto haya podido animar sus corazones, fortalecer sus corazones, llenar de muchas más convicciones sus corazones. Me alegra mucho tener este tiempo, la verdad. Ok, Alejandra dice, el ser honestos, expresar a Dios nuestros miedos y temores y a otros, eso hace que seamos más humildes porque sabemos que no podemos solos y allí nos brinda esa paz. Ajá. Que Dios nos ama y está con nosotros, sí, amén. Claro, esa siempre va a ser nuestra paz, por eso Pablo dice que gobierne la paz de Cristo. Claro, si buscamos que una paz diferente a la paz de Cristo gobierne nuestros corazones, siempre vamos a estar angustiados, preocupados, temerosos por el futuro, porque pues obviamente no, la paz del mundo es algo diferente. La paz del mundo tiene una expectativa de que haya ausencia de conflicto, ¿no? Y pues eso va a ser muy difícil que exista. En un mundo en el que no se reconoce a Dios, en que no se ama a Dios, en el que realmente a veces pienso yo, se odia a Dios. A veces veo eso yo, ¿no? Entonces es difícil. Amén.
La señorita Samanamut dice, entiendo cuando dices que la paz que Dios nos da es aquella que sentimos en medio de las dificultades. Ha habido momentos en los que la he sentido y ha sido extraordinario. Amén. Amén. Esa es la paz que hay que buscar. Está Sandra. Sí, ayuda un poco. Bueno, me alegra. La cuñita para que se suscriban a YouTube. Van a colocar este devocional en YouTube, entonces también estamos haciendo una cuña publicitaria para que se suscriban a la página de la iglesia, ¿no? En YouTube, para que les sigan y presionen también la campanita para que les lleguen las notificaciones de contenido que vamos a estar subiendo. También vamos a lanzar una página. No es una página, es como de la iglesia, ¿sí? de la iglesia aquí en Medellín. Se llama Kerigma. Es como unos videos cortos con enseñanza, cuestiones doctrinales, cuestiones apologéticas, pero videos de 3-4 minutos. Entonces vamos a estar haciendo eso también, entonces estén pendientes. Estamos con mucho trabajo y Fabián está con mucho trabajo y no ha podido en este momento sacar estos videos, pero ya hay dos videos con contenido ya listo, entonces vamos a estarlos sacando, ¿no? Pero permanente vamos a estar, la idea es tener un video semanal. Mil gracias, demasiado reconfortante, muy bien, gracias a Dios. Gracias, don Gustavo, igualmente para usted. Gracias, Armando, Sexeni, amén, gracias, muy amable, un abrazo fuerte. Gracias, Elsia, Milena, Juliet. Gracias, Juliet Torres, excelente, gracias. Ajá. Alex David, gracias. Carlos Shalom, Carlos Paz, ¿no? Hablando de paz. Alejito Parra. Alejito Parra, mi Alejo, muchas gracias, Orlandito, buen día. Igualmente para ti, Alejo. Yo con Alejo me veo todos los martes, ahorita no pudimos, pero tenemos una caminata de oración en el Jardín Botánico y es muy chévere. Vamos a ver si se puede continuar con estos tiempos una vez esto pase, vamos a ver. Sería interesante. Amén, gracias, América. Sí, sí es importante eso, ¿no? Porque es interesante lo que dice América. Dice, también me gustó cuando hablaste del Espíritu Santo y cómo debemos orar siempre por su presencia y su dirección en nuestras vidas. Claro, el Espíritu Santo es protagonista en la vida de un cristiano. Si ustedes ven el libro de Hechos no se debería llamar el Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque el protagonista en ese libro es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, más que como se ha digamos, establecido hoy en día, es más que emociones, ¿no? El Espíritu Santo es alguien que nos ilumina, nos dirige a la verdad, nos enseña, nos instruye, intercede por nosotros. O sea, el Espíritu Santo es nuestro paracleto, es nuestro consolador, es nuestro defensor. Él está terminando la obra de Cristo en nosotros. Entonces fíjate que si Él está terminando la obra de Cristo en nosotros, esa obra necesariamente va en conexión con su palabra, no puede ir independientemente de su palabra, ¿no? Porque el Espíritu Santo actúa conforme a las Escrituras, no lejos de las Escrituras. Entonces siempre debemos estar orando porque el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Gálatas 6 habla de eso, que si el Espíritu los guía, ¿sí?, ya no estarán controlados por la naturaleza pecaminosa. Entonces es muy importante eso. Gracias, Sofía Poveda, Frankie y Sofía, muy bien. Excelente, hola. Me queda sonando el tema de la paz. ¿Se pueden hacer ciertas prácticas para poder compartir la paz a las personas con las que convivimos en nuestra familia, vecinos y amigos? Sí,
pero esencialmente es poderles explicar que esta paz de la que habla Jesús es una paz que solamente viene de Dios y que solamente la podemos tener en Dios. O sea, es muy difícil tener esa paz sin una relación con Dios. Es muy complicado. O sea, y digamos que la prueba está en el contexto social en el que vivimos, ¿no? Porque literalmente la filosofía como tal, en el mundo en el que nos encontramos, si ustedes no se dan cuenta, o yo creo que se han dado cuenta, pero profundamente el mundo está dirigido por unas filosofías, y son filosofías muy antiguas, ¿no? Pero, por ejemplo, la búsqueda de la felicidad. ¿Qué es la búsqueda de la felicidad? La búsqueda de la felicidad en este mundo es necesariamente la disminución del dolor y el aumento del placer. Y en ese mismo orden de ideas está dirigida la búsqueda de la paz, ¿no? Ausencia de conflicto, aumento del placer, bienestar, incluso una gran franja del cristianismo se metió en ese cuento con la teología de la prosperidad, que es esencialmente eso, y la teología del bienestar, ¿no? Es el aumento del placer, la disminución del dolor. Por eso es que para la teología de la prosperidad el tema del dolor o el tema de la enfermedad o el tema de la crisis es sacrílego. Ellos no saben cómo afrontar eso, es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando hay dificultad, y he escuchado predicadores que no deberían llamarse así, pero he escuchado predicadores decir que cuando un cristiano está enfermo es porque está pecando, no tiene fe, o no tiene fe en Dios. Es como, ¿qué? O sea, ¿dónde está eso en la escritura? En ninguna parte está la escritura. O si no, ¿No? si es pobre. Entonces, Timoteo estaba pecando porque continuamente estaba enfermo del estómago. Pues, a ver, no, es como en este mundo, Jesús lo dijo, en este mundo habrán de sufrir, lo vamos a ver más adelante, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. ¿Ok? Esa paz es la que necesitamos hoy en día, esa paz. Pero tenemos que llevarle esta paz a las personas en el Evangelio. Mira, vuélvete al Evangelio. Si tú te vuelves al Evangelio, vas a tener esta paz indiscutiblemente. Ahora, el que nosotros vivamos en esa paz también va a ayudar mucho, ¿sí? Porque esa es la lectura que ellos van a hacer de nuestro cristianismo, ¿no? Lo que vivimos. Por eso es que tenemos que vivir nuestra vida exhibiendo esos frutos o ese fruto del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar orando, ¿sí? ¿Les parece? Y luego los que quieran quedarse ahí podemos seguir charlando un ratico. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana, mi Señor, gracias por este tiempo juntos con mis hermanos, Dios del cielo, gracias por permitirnos tener este tiempo, mi Señor, y poder encontrar en tu palabra la sabiduría, Señor, poder encontrar en tu palabra el descanso, poder encontrar en tu palabra la alegría, poder encontrar en tu palabra, Señor, las convicciones que necesitamos para vivir en un mundo como en el que estamos viviendo, Señor, en situaciones tan difíciles como las que vivimos, Padre. Señor, te rogamos, Dios mío, porque sea la paz de Cristo, sea la paz de tu Hijo la que gobierne nuestros corazones, que sea la paz, Dios mío, de tu Hijo, la paz tuya, que dirija nuestras mentes, que gobierne nuestros corazones, que gobierne nuestras convicciones, que gobierne nuestros pensamientos, que gobierne nuestras decisiones, que sea esa paz, Dios mío, la que nos dirija en todo momento, mi Señor, que sea esa paz, Dios mío, la que nos permita caminar en un mundo tan convulsionado como este, Señor, que sea esa paz la que nos gobierna en este momento tan difícil, en esta hora de dificultad con el tema del COVID-19, que sea esa paz, Padre del cielo, la que gobierne en nuestros corazones, mi Señor. Te pido de todo corazón que nos ayudes, porque sin ti definitivamente no tenemos esa paz, Señor. Ayúdanos a amarte más, ayúdanos a amar más tu palabra, ayúdanos a amar muchísimo más las enseñanzas de tu Hijo, Señor, que para nosotros sean un profundo deleite, que podamos disfrutar de las Escrituras, que podamos disfrutar de vivir en las enseñanzas del Señor, que podamos disfrutar de poner esto en práctica, Señor, y de poderlo llevar al mundo que tanta necesidad tiene de ti, mi Señor. Permítenos encontrar esas personas que en este momento de crisis están anhelando tener este tipo de paz y poderles compartir el evangelio de la paz. Amén.
Gracias, Padre, por este tiempo. De manera especial te quiero orar por Sergio Aguilar y su familia, Xiomara, Nathan, que hoy está cumpliendo años, Dios mío, está cumpliendo sus 19 años, Dios mío, ayúdalo a recuperarse, por favor, Señor, a salir de esta situación en la que se encuentra, mi Señor. Pero si no es así, mi Dios, sígueles dando paz a sus corazones. Te pido tanto que sigas consolando, fortaleciendo, animando, llenando de valor, llenando de sabiduría las vidas de Sergio, de Xiomara, de Briana, de Sergi, de Avi, Dios mío, de don Juan, de doña María y del resto de la familia, mi Señor. Te pido que estés con ellos, que los fortalezcas, que los animes, que los consueles y que les sigas dando la paz, Dios mío, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Te agradecemos, mi Señor, por este tiempo. Bendice el corazón de cada uno de mis hermanos. Bendícelo, mi Señor, con la paz de Cristo, mi Señor, con esa paz que supera nuestro entendimiento, Dios mío. Te agradecemos por poder disfrutar de este tiempo. Cuida de nosotros este día, mi Señor. Acompáñanos, Dios, danos mucha sabiduría para enfrentar este tiempo, esta hora de dificultad, mi Señor. Síguenos dando sabiduría para saber lidiar con la cuarentena, para saber lidiar con el aislamiento. No permitas que esto nos desanime, que esto nos desenfoque, que sea la paz de Cristo la que gobierne nuestros corazones. Guíanos con tu Espíritu Santo, mi Señor, en esta hora de dificultad. No permitas que nuestras emociones o que nuestras angustias o preocupaciones sean las que nos dirijan, mi Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija en este momento de dificultad. Guíanos, Señor. Cuídanos mucho, mi Señor. Te necesitamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por poder orar. Te seguimos orando por Lenin y por su esposa, Dios mío, que se ha estado recuperando más y más de este tema. Se sospechaba que tenía el coronavirus, pues no sabemos todavía, pero pues está en aislamiento. Te pido, Señor, que la sigas permitiendo recuperarse, y gracias por la oportunidad que nos das de orar. Te agradecemos y en el santo nombre de tu Hijo te oramos, mi Dios. Amén. Amén. Amén, Rubielita, gracias por conectarte. Doña Marta, amén, gracias, Luz Marina. María Rivers de Sacramento. Hiciste una pregunta renglones atrás. Uy, no la veo. Voy a mirarla. Jorge Betancur hizo una pregunta. Ya voy a mirarla. Gracias, mi hermano. No sé si sea esa. A veces me cuestiono si realmente amo a Dios, porque muchas veces he desobedecido su palabra. Por ejemplo, sé que la palabra dice no te enojes, y lucho con eso. Ok, claro que amas a Dios, si no, no te estarías cuestionando esto. Alguien que no ama a Dios no se cuestiona si lo ama o no, simplemente para él es indiferente. Entonces el hecho de que te cuestiones eso, de que si realmente amas a Dios o no, es una evidencia de que lo amas, porque alguien que no tiene el Espíritu no se cuestiona eso de la forma que tú lo haces, ¿no? Aún de poder apelar a algo moral, como cuando la palabra dice que si te enojas y luchas con eso, ese cuestionamiento hace evidente que lo que tienes en ti es el Espíritu Santo y que amas a Dios, ¿no? Porque alguien que no ama a Dios no se entristece por pecar, ni siquiera le importa, es indiferente. ¿Sí me explico? No le produce nada, no le genera nada. Pero el hecho de que tú sientas esa aflicción, te cuestiones de si amas o no amas a Dios,
es evidencia de que lo amas, porque nadie que no lo ama jamás se cuestionaría algo como eso. Entonces, el hecho de que te lo cuestiones, el hecho de que te lo preguntes, es evidencia de que lo amas, ¿no? Y qué bueno que haces esa pregunta, porque muchas veces muchos nos hemos sentido de la misma forma. ¿Será que amo a Dios? Miren yo cómo soy, y otra vez me enojé, y necesito cambiar, necesito arrepentirme, necesito crecer. O sea, cuando para una persona el pecado es indiferente, pues es evidencia de que no ama a Dios, de que ni siquiera tiene una relación con Él. Pero cuando tú amas a Dios y pecamos, ¿no? Y pasamos por una situación así difícil, que nos enojamos o que nos frustramos o que nos ponemos tristes, o cualquier otra cosa, eso nos quebranta, eso nos cuestiona, eso nos entristece, pues es evidencia de que realmente amamos a Dios, porque alguien que no lo ama jamás se va a hacer esa pregunta, jamás. Amén. Muy bien. No sé si alguien tiene más preguntas. Bueno, ahí Fabián colocó el link de la página de YouTube para que le den suscribirse y también pinchan en la campanita para que les llegue la notificación. Ya soy un youtuber. Ya soy un influencer. No, pero yo no hago eso, es Fabián, sino que él me dice que haga la cuña. Bueno. Amén, gracias a todos. George, espero que te haya podido responder la pregunta. Gloria Patricia Giraldo Vargas, otra hermana de Julián, bienvenida. Qué especial. Fabián Hernández respondiendo a Annalise, queremos empanadas. Uy, no, ¿cómo sale usted con esas alturas de la vida? Ya te veo de la iglesia en línea. No. Bueno, es interesante. Ay, uy, ya se están dando duro ahí. Alejandra, uy, no cuando vengas tienes que probar las empanadas de Ana. Dios mío, Señor. Y son muy grandes. Y son grandes, son unas empanadas que son empanadas Goliat. Sí. Amén, gracias a Dios. Muy bien. Amén. Uy, empanadas y aborrajados. Anita, ¿qué son esas invitaciones ahorita en estos momentos de dificultad? Amén. Ok, Cecilia nos dice que a su hija le cesó la fiebre, completada 4 días con fiebre, le apareció un ligero brote, gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones. Ok, amén, gracias a Dios que la niña está bien. Doña Marta, gracias. Un abrazo fuerte, saludos a don Darío, los recuerdo mucho, los pienso mucho. Eugenio, gracias mi hermano. Gracias Mónica Viviana. Amén. Ok, les recuerdo a la familia, ellos son Sergio y Xiomara Aguilar, su hijo Nathan, o sea, se escribe Nathan o Nathan, y obviamente el resto de sus hijos que son Briana, Abby y Sergi, y los abuelos, don Juan y doña María Quintero. Amén.
Percy Bunsen, muy bien, gracias a ti, Percy. Víctor Hugo Bolívar. Ana, que hagas domicilios de empanadas. Te escribes a Rappi. Por favor. Yo quiero unas aborrajadas. Ok, muy bien, excelente. O sea, todo esto queda en el video, pero es que evidentemente no solamente es un devocional, es un tiempo. Eso es nuestro tiempo en la iglesia. Entonces, amén, qué especial. Gracias a todos, muy bien. Estoy mirando si hay más preguntas. No quiero dejarlos sin responder las preguntas. La paz nos es... Ok, amén. Gracias, Gina. La paz que nos da. Ajá. Ok, gracias, Lenin. Ángela escribió. Amén. Gracias, Jorgito. Francisco Vélez, Ángela González, Daniel Esteban, María Paula, muchísimas gracias a ti y especialmente a Dios. Amén, gracias a Dios. Ok, desde Lima, Perú, Rafael Salazar, gracias. Que oremos por su hijo de Alain. Sí, han tenido que trabajar ambos, Sebas y Sharon han tenido que trabajar. Que oremos por ellos. Sí, vamos a estar orando por ellos, por favor, por Sebastián y por Sharon, estar orando, porque tienen que salir todos los días a trabajar. Sí, creo que ya te la respondí, Huguito, la de poder llevar el Evangelio de la paz a las personas. Obviamente, como les decía, la gente del mundo no va a experimentar esta paz porque es una paz que se encuentra en nuestra relación con Cristo, ¿no? Entonces, pero obviamente nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad y la misión nuestra es anunciar esta paz del Evangelio a las personas. También el Evangelio se conoce como el Evangelio de la paz. Entonces, poder llevar este Evangelio de la paz a más personas. Y en momentos como estos, la gente necesita escuchar que el único lugar donde van a encontrar paz es en Cristo. Sin Cristo es muy, muy difícil, es imposible encontrar esa paz, porque nuevamente el presupuesto del mundo es que la paz no tiene que tener conflicto, no tiene que tener dificultad, todo tiene que estar en orden, todo tiene que estar en su lugar, y esa paz no va a ser posible. O sea, si uno está buscando la paz en una circunstancia perfecta, pues circunstancias perfectas no existen. El único perfecto en este caso es Dios, y Él dice que la paz de Dios cuidará sus corazones. Filipenses 4. La paz de Dios cuidará sus corazones. Es esa paz la que nosotros necesitamos en este momento, y es esa paz la que el mundo necesita. Pero la única forma de obtener esa paz es reconociendo a Cristo como su Señor y como su Salvador, en una relación con Cristo, ¿no? Y tenemos que llevarles ese Evangelio de la paz a las personas. Amén. Mi gata, ¿usted qué hace en el baño, esa gata? Influencer para Dios donde sea. Soraya. Orlando, a mi hija le gusta tanto tu voz que se queda dormidita mientras te escucho. A algunos discípulos les pasa lo mismo en los servicios. Los arrullo. Ay, qué especial. Dale un abrazo muy fuerte a tu hija, de parte mía. Bella Street Moreno, gracias. Muy bien, gracias. Claro que sí, le doy tus saludos a mi esposa. Amén, gracias Rosa Carolina. Sí, la reunión de familia de Medellín es hoy a las 7:30. Va a estar enseñando
Eugenio Grisales, es el llamado de Moisés. Muy interesante esa clase, va a ser muy chévere. Amén. Soraya dice que haga empanadas virtual y nos enseña a hacerlas. Anita, ya tienes trabajo. Fabián, que mandes por favor de nuevo el link porque a Sofía se le perdió. Sí, reunión de familia esta noche, 7:30 de la noche. Y el domingo el servicio. El domingo el servicio a las 10 de la mañana. Vamos a estar anunciando. Muy bien, gracias a todos. Sí, por Byron también. Toca orar mucho porque todos los días le toca salir. Ok, gracias, Huguito. Amén. Bueno, ok, creo que Anita, también te extrañamos mucho, dice Verónica. Tu palacio del colesterol, no, porque afortunadamente me diste tus recetas. Ay, no. Es interesante, ¿no? Ana vende empanadas y al lado se hace Verónica y Marcela vendiendo obleas. No, terrible. No, terminamos pero bien, ¿no? Dios mío. Bueno. Un abrazo para todos mis hermanos, los amo mucho. Sí, no sé cuál fue la pregunta, pero Soraya la está respondiendo. Excelente. Muchas gracias, mis hermanos, los amo un montón. De verdad que este tiempo para mí es muy, muy animante y muy reconfortante. Es un tiempo de familia, es un tiempo de iglesia, no es solamente una clase, acuérdense de eso. Es un tiempo de familia, es un tiempo de compartir juntos, es un tiempo de animarnos unos a otros, es un tiempo de escuchar su palabra. Pero busco que esto realmente sea una reunión, tenga esa aproximación a ser una reunión de las reuniones que nosotros tenemos habitualmente. Entonces, gracias a todos por compartir, por confraternizar, por hablarse unos a otros. Qué especial, hermanos, qué especial poder tener este espacio. Les pido que podamos compartir nuestro aprendizaje en nuestros tiempos con Dios, porque obviamente Dios hace su obra en cada uno de ustedes, entonces lo que ustedes puedan compartir es significativamente valioso para todos nosotros. Podemos aprender muchísimo los unos de los otros, entonces mucho ánimo a compartir sus reflexiones, que son supremamente valiosas. A mí personalmente me ayudan mucho. Gracias, Eurípides, mi hermano, qué bueno tenerte. Es una alegría tenerte. Entonces, recuerden eso, ¿no? Poder hacer sus reflexiones. Lleven un cuadernito, les animo a que lleven un cuaderno. Yo llevo mi cuaderno y lo hago con diferentes tintas y le hago dibujos y cosas así raras. Miren. Entonces, un cuadernito especial para que hagan sus tiempos con Dios y escriban sus reflexiones. En este tiempo es muy especial, ¿no? Entonces yo hago eso y son tesoros, ¿no? Que quedan ahí guardados para nosotros. Y no sé, pues para nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos alguna vez, nuestros nietos van a leer nuestras Biblias. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Nuestros nietos, yo estoy rayando mis Biblias para mis nietos. Que cuando mis nietos puedan ver mis Biblias digan, uy, wow, mi abuelo rayaba esto, impresionante. Buenísimo, eso es un buen legado para nuestros nietos. Entonces yo rayo mis Biblias, hago mis apuntes y quedan ahí mis cuadernos. Uno no sabe los nietos que puedan aprender. O eso sí, tengan cuidado con lo que escriben, ¿no? Pero lo que dice mi hija, que documentemos porque no sabemos en el futuro qué. Claro, documentemos porque mi hija me anima mucho a escribir, porque a veces yo escribo cosas en el celular y me dice, ¿lo escribiste en otro lado? Porque nos pueden quitar. Se nos pueden olvidar o se nos quitan. Rafael Salazar
Comparte Segunda de Crónicas 7:14, muy bien, excelente, para que tomen nota. Mónica dice tan ordenadito. Me gusta mucho hacer este tipo de cosas, me ayudan mucho. Hermanos, los amo mucho. Chao, que tengan un buen día. Dios los cuide, Dios los guarde, Dios los bendiga y nos vemos mañana nuevamente en este tiempo, ¿no? Yo estaba pensando ponerle a este tiempo nuestro café con Dios, algo así. Pues obviamente hay que tener un cafecito. Yo tengo mi café y tengo mis pocillos especiales. Este me lo regaló mi hija, no es que yo sea fanático de Starbucks, sino que me lo regaló mi hija, entonces es muy valioso. Es colombiano, es colombiano. Claro, mi hermano, le voy a dar tus saludos a Albita. No pierdan el ritmo en la natación, no, ahorita sí es imposible. Toca que naden ahí. Estamos haciendo ejercicio acá, también los tengo haciendo ejercicio. Y por ahí algunos hermanos les mandé videos de rutinas, entonces sí, café con Dios, muy bien. Entonces listo, nos vemos entonces mañana, mis hermanos, un abrazo fuerte, los amo, mucho ánimo y que la paz de Dios cuide y gobierne sus corazones, los amo. Amén. Chao.